Hola, te doy la bienvenida a esta clase práctica de SQLite con Python. Para ello he creado un fichero de texto que podrás obtener en mi repositorio GitHub. Te marco aquí la URL para que se vea bien, donde podrás encontrar todo el código que he usado durante este tutorial. Y como te indicaba, aquí he creado un fichero de texto donde tenemos los enunciados que vamos a seguir para esta clase práctica. Si le damos aquí, lo que nos indica es que creemos una base de datos que se llama artículo, con los campos identificador, nombre, cantidad e importe. Vamos a introducir varios artículos para comenzar y después que realicemos un CRUD para crear, leer, actualizar y eliminar la base de datos. Pues bien, con esto nos venimos a la carpeta de nuestro proyecto, abrimos con Visual Studio Code, esperamos que cargue, voy a cerrar la terminal que ahora mismo no nos hace falta, voy a cerrar aquí y vamos a crear nuestro fichero. Le voy a poner 01 ejercicio artículo solución. Solución.py. Cerramos ya el explorador y lo primero que tenemos que hacer es importar SQLite 3. Vamos a crear la función conectar. Creamos conexión que va a ser igual a SQLite 3.connect y aquí le vamos a pasar el nombre del archivo que vamos a crear de SQLite. Me vuelvo al navegador y me está indicando una tabla que se llame artículos. La base de datos es de artículos también. Pues vamos a crear el fichero artículos.db. Lo siguiente es obtener el cursor para poder realizar operaciones con la base de datos. Lo igualamos a conexión.cursor. Y por último, vamos a devolver la conexión y el cursor. Con esto ya podremos realizar la conexión a nuestra base de datos. Lo siguiente, vamos a crear la tabla. Para ello vamos a crear la función crear tabla. Y vamos a obtener la conexión y el cursor llamando a conectar, que es la función que hemos creado arriba. Una vez que lo tenemos, con cursor vamos a ejecutar, execute, y ponemos aquí la sentencia SQL create table if not exists por si volvemos a ejecutar esta función y la tabla está creada, que no nos dé error. Le vamos a llamar artículos y vamos a poner aquí los campos que vamos a necesitar. Los campos nos indican el enunciado que serán identificador, nombre, cantidad e importe. Vamos a poner aquí identificador, nombre, cantidad e importe. Vale, a identificador
va a ser un int y va a ser un primary key, nombre va a ser varchar, va a ser una cadena, vamos a ponerle por ejemplo 20, cantidad va a ser un entero, y importe va a ser un float. Con esto ya tendremos creada la sentencia SQL. Tendremos que cerrar aquí el paréntesis de los valores, digamos, que vamos a crear. Ponemos aquí la comilla y cerramos todo lo que va dentro de el paréntesis de execute. Vale, una vez que lo tenemos, cerramos la conexión y le pasamos para cerrar conexión. Esta función no la hemos creado, la vamos a crear aquí y será cerrar conexión, pasándole la conexión por parámetro y simplemente pondremos conexión.close. Bien, ya con esto tenemos la creación de nuestra base de datos y de la tabla. Para ir realizando pruebas, voy a poner aquí un if name es igual a main, por si la llamada la estamos realizando desde el mismo script, que es lo que vamos a realizar a continuación. Vamos a ejecutarlo en el mismo script. Si se realizara desde otro módulo, desde donde importemos este archivo, pues solo ejecutaría lo que vayamos llamando de aquí. En este caso se va a ejecutar las líneas que ponga debajo de este if name. Pues vamos primero a crear la tabla. Y segundo, vamos a poner un mensaje aquí. Todo ok, por poner algo. También podríamos poner aquí, en crear tabla, un print. Tabla creada. Y en la conexión, aquí podríamos poner también un print que después borremos. Conectado a BD. Pues bien, vamos a abrir el explorador para ver que se va a crear aquí la base de datos y vamos a ejecutar este script. Nos indica tabla creada, conectado a base de datos y todo ok. Y si venimos, tenemos aquí una tabla que se llama artículos DB. Vamos a darle. Lo abro con SQLite Beaver y nos indica aquí los campos. Este nos aparece la llave, es un primary key, como le hemos puesto, y tenemos nombre, cantidad e importe dentro de la tabla artículos. Perfecto. Vamos a continuar, cierro el explorador para tener más espacio. Y nos indicaba también que se hiciera una primera carga de datos. Vamos a poner def carga inicial y le vamos a pasar
la conexión y el cursor, que va a ser igual a conectar. Y le vamos a pasar una lista de artículos. Artículos va a ser igual. Abrimos y cerramos corchete. Abrimos y cerramos paréntesis. Pasamos el identificador, por ejemplo este, una coma. El nombre vamos a poner, por ejemplo, cuaderno. Teníamos también, si no recuerdo mal, era cantidad e importe. Cantidad vamos a poner 25 e importe 2,36. Ponemos aquí una coma y vamos a poner otro artículo. 1254 bolígrafo. Vamos a poner que tenemos 100 y que vale 0,90. Vamos a poner otro código, este mismo. Descripción, vamos a poner goma. Vamos a poner que tenemos 75 y que valen a 0,50. Ya tenemos la lista de artículos iniciales. Y ahora vamos a llamar a cursor.execute. En este caso execute many. Vamos a poner una inserción de varios elementos a la vez. Y ponemos aquí la sentencia SQL. Insert into artículos el artículo como lo puse, values, y le pasamos aquí entre paréntesis varias interrogaciones, una por cada valor, separadas por coma. Tenemos 3, 4 valores. Ponemos aquí una coma y le pasamos artículos. Hacemos un commit, conexión.commit, para que se validen los datos en nuestra tabla, y cerramos la conexión pasándole conexión. Pues bien, con esto ya tendremos la carga inicial. Voy a quitar este print y vamos a poner aquí la llamada a carga inicial. Vamos a ejecutar. Y aquí nos dice que está todo ok. Vamos a quitar el print de conectado a base de datos. Lo voy a comentar. Tabla creada. Ya se nos creó al principio. Voy a comentar eso. Y vamos al explorador para buscar la base de datos artículos. La abrimos con SQLite Beaver. Y como vemos, tenemos ya creados algunos registros en nuestra base de datos. Vemos aquí que en la tabla artículos tenemos ya los identificadores y los artículos que hemos creado. Bien, cerramos. Vamos a continuar con el ejercicio. Lo siguiente es la función para insertar un artículo. Vamos a poner def insertar y le pasaremos aquí el dato a insertar. Llamamos a conexión y cursor.
Esto va a ser igual a conectar. Siempre para las operaciones tenemos que realizar la conexión, la actualización o commit para que se validen los datos y el cierre. Con lo cual esto en cada función que vayamos creando debemos de tenerlo. Vamos a poner aquí conexión.commit y cerrar. Cerrar conexión. Pasándole conexión. Y entre medio es donde voy a crear la sentencia para insertar un dato en nuestra tabla artículos. Pondremos aquí cursor.execute y aquí dentro la sentencia SQL insert into artículos. Vamos a poner values y aquí ponemos las 4 interrogaciones, que es donde se suplirán los valores. Y aquí fuera, igual que antes poníamos artículos, que es la lista que le pasábamos, aquí le vamos a poner datos. También podríamos llamarle artículo y aquí llamarle artículo. Con esto ya tendríamos creada la función de insertar un dato y podríamos ponerle un print indicando que el dato se ha insertado. Vamos a realizar la función de consulta. Consultar. Y aquí hacemos lo mismo, metemos la llamada a la conexión y tenemos que poner el cierre. En este caso no ponemos el commit, ya que no vamos a actualizar nada, simplemente es una consulta y para ello ponemos cursor.execute y la sentencia, en este caso es select, para seleccionar todo lo que tengamos en artículos. Y aquí vamos a poner artículos. Va a ser igual a cursor.fetch all y vamos a devolver artículos, return artículos. Pues bien, con esto ya tenemos la inserción y consulta. Vamos a realizar la llamada para ver que todo funciona correctamente. Voy a comentar carga inicial porque no vamos a llamar ya a la carga inicial. Crear tabla no hay problema porque le estamos diciendo solo que la cree si no existe. Si existe no la va a crear, con lo cual tampoco pasa nada por llamar. Podemos comentarlo o no, depende de lo que queramos. Y vamos a insertar un dato. Para ello vamos a poner aquí que artículo va a ser igual, abrimos y cerramos paréntesis, copiamos de aquí, el identificador no puede ser el mismo ya que nos daría error en la base de datos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, lápiz. Vamos a poner que tenemos 150 y que vale 0,60. Podríamos insertar el artículo y después vamos a mostrar los artículos que tenemos igualándolo a consultar.
Y ahora aquí podríamos imprimir todos los artículos creando un bucle for artículo in artículos. Vamos a imprimir artículo y le vamos a pasar el índice 1, que sería el nombre. Vamos a ejecutar. Y vemos aquí que nos dice que hemos insertado un dato y después nos muestra los artículos que tenemos. Y efectivamente ya vemos que tenemos también el artículo lápiz. Tenemos ya los 3 de la carga inicial y el lápiz, que es la carga que hemos realizado aquí con insertar. Vale, pues vamos a seguir creando funciones para el CRUD. Después de consultar, vamos a crear actualizar. Def actualizar. Voy a cerrar aquí la terminal. Y en actualizar le tendremos que pasar el identificador. Le pasaremos el nombre, cantidad e importe. Llamamos a la conexión y llamaremos también al cierre y el commit. Voy a poner aquí debajo y entre medio vamos a crear la sentencia SQL que actualizará nuestro registro. Para ello pondremos cursor.execute. Abrimos llave. En este caso le voy a poner un fstring para meter las variables dentro de la cadena. Y vamos a poner update artículos set y pondremos nombre, va a ser igual, abrimos y cerramos llave, será igual a nombre. Voy a poner las comillas de fuera a dobles comillas, ahora explico el por qué. Lo voy a poner aquí. Y es porque esta variable, que será un texto, debemos de encerrarla entre comillas simples. Y para que se sepa siempre dónde empieza la sentencia y dónde termina, vamos a poner las comillas dobles. Continuamos. Vamos a cambiar cantidad. Va a ser igual. Abrimos comillas simples. Abrimos llave. Y ponemos aquí cantidad, que es lo que nos llega por parámetro. Cerramos después de la llave la comilla simple. Y ponemos aquí importe, que va a ser igual. Comilla simple. Abrimos, cerramos llave. Ponemos aquí importe. Y cerramos la comilla simple. Y vamos a poner aquí la condición where el identificador va a ser igual. Abrimos comilla simple. Abrimos llave. Identificador. Y cerramos la comilla simple. Pues bien, con esto ya tenemos nuestra sentencia SQL. Tenemos el commit y el cierre. Vamos a poner aquí print dato o artículo actualizado. Vale. Ahora vamos a comentar esto, que ya no nos hace falta. No vamos a realizar la inserción,
si vamos a hacer una consulta, pero una vez actualizado el artículo. Lo pongo debajo y encima voy a llamar a actualizar y le pasamos un identificador. Vamos a actualizar el artículo 1352 que pusimos aquí. El identificador lo tenemos como int, con lo cual aquí había puesto identificador. No hace falta ponerle la comilla simple antes de que ejecutemos y nos dé un error, ya que es numérico. Este tampoco hace falta y solo ponemos la comilla simple en los textos, en este caso nombre. Bien, pues volvemos aquí, vamos a actualizar y en vez de lápiz voy a poner lápiz verde. La cantidad vamos a poner 149 y el precio lo vamos a poner en 0,55. Pues bien, vamos a ejecutar y vamos a ver si ha actualizado el dato. Artículo actualizado y efectivamente antes era lápiz y ahora ya aparece como lápiz verde. Vamos a la base de datos artículos, lo abro con SQLite Beaver y vemos aquí lápiz verde 149, también se ha actualizado y el precio también se ha actualizado. Está todo correcto y nos ha funcionado ya la función de actualizar. Vamos a comentarla y vamos a por la última función que vamos a crear, que sería la función de borrado. Def borrar y le vamos a pasar el identificador. Haremos la conexión, la actualización y el commit, o sea, del commit, digamos, y el cierre. Vamos a hacer la conexión, control C, control V, y creamos aquí la ejecución de la sentencia SQL, cursor.execute, y le pasamos por aquí delete from artículos. Y ojo que siempre tendremos que poner aquí un where, porque si dejamos la sentencia así nos borrará la tabla entera. Ponemos la condición where identificador sea igual y le pasamos por aquí identificador, que es lo que nos llega por parámetro. Identificador. Poniéndolo aquí el F delante para que nos tome aquí el valor de la variable que nos está llegando por parámetro. Y vamos a poner aquí print artículo borrado. Vamos a llamar aquí a la función, sería borrar, y le vamos a pasar el número 1352, que es el lápiz verde, y veremos cómo ya no nos saldrá ese artículo. He copiado esto para poner arriba el bucle que nos dé los artículos que tenemos, llamamos a borrar y nos da otro bucle con los artículos. Vamos a poner aquí un print con algunos asteriscos para separar y veremos
cómo queda una vez borrado. Vamos a ejecutar. Nos indica artículo borrado y efectivamente ha desaparecido el artículo lápiz, que es el que he puesto aquí su código para eliminar. Vamos a comprobar en la base de datos. Abrimos con SQLite Beaver y efectivamente nos ha borrado el artículo lápiz según le hemos indicado. Pues bien, volvemos al enunciado y lo tenemos ya todo resuelto. Hemos creado la base de datos y hemos realizado el CRUD para crear, leer, actualizar y eliminar artículos de nuestra base de datos. Todo esto lo tendrás en el repositorio GitHub. Espero sea útil, no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.